Hola a todos. Esta noche vamos a hablar de un fenómeno extraño, casi inquietante, que seguro muchos conocéis en carne propia. Puede que no sobrevivas a la rutina agotadora de despertarte cada madrugada, siempre a la misma hora, como si una campana invisible te hiciera abrir los ojos a las 3 en punto. Y no lo digo dramatizando. Quienes lo soportan semana tras semana saben bien que el día siguiente puede convertirse en una batalla silenciosa contra la fatiga. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Me encantaría que en los comentarios compartieras tu ubicación y la hora local, porque cada uno de vosotros ve este video desde un rincón distinto del mundo, pero curiosamente, la misma escena se repite. Alguien, en medio de la noche, despierto sin razón aparente. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Imagina, tu habitación está en silencio, tan solo interrumpido por el zumbido del refrigerador a lo lejos, o tal vez por el ronroneo de un gato que parece tener más talento para dormir que cualquier humano. Miras el reloj, las 3:15. Otra vez, casi hace gracia. Si no fuera tan desesperante, entre la tentación de coger el teléfono y el deseo de volver a caer en el sueño profundo, tu mente parece elegir siempre el camino equivocado, vagar por asuntos pendientes, preocupaciones, promesas rotas o incluso la receta del guiso de mañana. En realidad, lo que le ocurre a tu cuerpo no es un castigo, ni una maldición, ni algo que deba atormentarte. Una parte es absolutamente natural. A medida que cumplimos años, la producción de melatonina desciende lenta, testarudamente. A los 20 nos dormíamos en cualquier lugar, sí, incluso en el autobús con la mochila como almohada. Pero a los 60 ese milagro químico se reduce tanto que el sueño profundo cede y aparecen los despertares incómodos. Aquí viene el primer pequeño consejo de sabiduría. La vejez no siempre significa deterioro, también significa adaptación. Como las ramas de un árbol que se curvan con los vientos, el cuerpo busca su equilibrio en el insomnio para recordarte que aún tienes horas que pueden ser fértiles. Por extraño que parezca, hay estudios que muestran que 7 de cada 10 personas mayores de 65 años se despiertan al menos una vez por noche. Pensar que solo me pasa a mí es un engaño cruel. No, no estás solo. Hay legiones de personas abriendo los ojos al mismo tiempo que tú, cruzando esa frontera invisible del sueño. ¿No suena casi poético? Medio mundo de ancianos en vigilia silenciosa, como guardianes de la noche. Aquí añado una curiosidad marginal que puede sonar extraña. En la Francia del siglo XVIII, los médicos hablaban del primer sueño y del segundo sueño. La idea de dormir 8 horas seguidas era rara. En cambio, dormían 4 horas. Se levantaban 1 o 2 para escribir, rezar o incluso visitar al vecino. Y después regresaban al lecho hasta el amanecer. Lo curioso es que muchos documentos históricos confirman que era un hábito aceptado socialmente, no un problema médico.
Y ahora planteo un debate abierto que sigue sin cerrarse. ¿Deberíamos seguir luchando por mantener las 8 horas continuas o aceptar con serenidad este patrón segmentado? Algunos científicos argumentan que lo relevante no es la continuidad del sueño, sino su calidad. Otros mantienen que la fragmentación impide que el cerebro complete sus ciclos esenciales. No existe consenso total, lo cual nos da margen de libertad para experimentar. Así que, si otra madrugada te sorprendes despierto, no lo veas como un fracaso, sino como un regreso a una costumbre humana olvidada. Mientras tanto, me gusta reimaginar la escena con un poco de humor. A las 3:15 de la madrugada, sentado en la cama, viendo la sombra extraña del perchero, que de pronto parece un monstruo victoriano, te preguntas, ¿debí cenar aquella tercera porción de pizza? Hasta en el insomnio encontramos chispazos de comedia involuntaria. Y aquí es cuando la narración se funde con lo personal. A mí me ha ocurrido más de una vez abrir los ojos, sentir como el silencio se convierte en un peso y luchar por no encender el móvil. Confieso que alguna noche perdí la batalla y terminé leyendo las reseñas más ridículas sobre aspiradoras en internet. Claro, al día siguiente me di cuenta, ni dormí más, ni mi casa necesitaba otra aspiradora. Lo que sí aprendí fue que cada segundo malgastado en esas pantallas se convierte en horas robadas al descanso. La ironía es que nuestro cerebro a esa hora está más claro, más brillante, más dispuesto a generar ideas que cuando estamos plenamente activos en el día. Y por eso, lo que comienzo a proponerte en este viaje no es tanto una técnica milagrosa como un cambio de mirada. No lo llamemos maldición, sino invitación. Una invitación a escuchar el silencio sin miedo, a redescubrir que incluso la vigilia nocturna puede regar sueños despiertos. Eso es lo que guiará las siguientes etapas de este recorrido. Aprender a mirar ese momento como una página en blanco, no como un fallo del organismo. Con esto abrimos la puerta a todo lo que viene después, desde explorar la biología más exacta hasta jugar con los rituales más sencillos. Entre escritura, respiración y preguntas transformadoras, poco a poco la explicación científica se entrelazará con relatos de personas concretas que se reinventaron abrazando esa hora mágica. Y yo estaré aquí para contártelo con calma, con cierto aire de confidencia, como cuando uno susurra un secreto y querezco junto a la cama de un amigo. Pronto descubrirás que el insomnio de las 3 no es el enemigo que pensabas, sino un aliado que venía disfrazado. Quizá hasta agradezcas la próxima vez que abras los ojos antes del amanecer, porque sabrás qué hacer con ese regalo inesperado. Lo que la ciencia del sueño nos oculta no es necesariamente un misterio de conspiraciones, aunque a estas horas de la noche uno tienda a pensar en expedientes secretos. Hablo de algo más sencillo, el modo en que nuestro cuerpo va cambiando sin pedirnos permiso a medida que acumulamos años. La maquinaria interna se ralentiza y lo que un día fue un mecanismo perfecto de descanso pasa a crujir como una puerta antigua. La hormona melatonina disminuye década tras década. De jóvenes, bastaba apoyar la cabeza en la almohada para desconectarnos como si alguien hubiera apagado un interruptor. Pero con el tiempo, ese interruptor
empieza a fallar y no hay electricista cósmico al que llamar. La sabiduría que se asocia a la edad aquí resulta evidente. La vejez no es únicamente pérdida o declive, es también la facultad de aprender de los ritmos irregulares, de convivir con nuevas pautas. Conozco a gente mayor que, en lugar de desesperarse, decide aceptar que cada despertar es una oportunidad para escuchar lo que el cuerpo grita con su silencio. Lo curioso es que, cuando se vive así, el mismo killer insomnio parece menos un enemigo y más un consejero. Pero vayamos a los datos rigurosos. Investigaciones de hospitales universitarios muestran que la sobreactivación del sistema nervioso simpático durante la madrugada incide en estos despertares. Lo explicaré sin jerga complicada. Cuando el sistema, que debería estar en reposo, o sigue dando zumbidos, cualquier ruido, incluso el tic-tac del reloj, se convierte en tambor militar que nos despierta. Ojo, tampoco es una sentencia de vida. Existen estrategias para dispersar esa energía, como respirar lentamente o incluso levantarse a escribir en un papel lo que quema en la mente. Ahora, para añadir una nota excéntrica, porque estas historias siempre tienen un rincón surrealista, te contaré que hay tribus amazónicas que consideran impropio dormir 8 horas seguidas. Ellos creen que el espíritu necesita su propio tiempo para vagar mientras el cuerpo descansa. Por eso se levantan en medio de la noche para conversar en corro, contar historias o compartir sueños reales como si fueran películas frescas. Al leer sobre ellas, pensé, quizá no estamos tan lejos de nuestros ancestros. Ese desvelo de las 3 podría ser simplemente un eco cultural que reaparece en nosotros. Mientras tanto, en el plano académico, surge un gran debate, todavía sin cerrar, fascinante para cualquier foro de especialistas. ¿Es el sueño continuo una invención industrial? Hay historiadores que defienden que la obsesión actual por dormir de un tirón nació con las fábricas y los turnos rígidos del siglo XIX, cuando la productividad exigía cuerpos sincronizados. Es decir, quizás nuestros bisabuelos dormían por partes y lo natural era esa alternancia. El desacuerdo se mantiene. Uno sostiene que este patrón segmentado era universal. Otros creen que era más bien cultural y regional. ¿No resulta increíble que, en plena era de la neurociencia, todavía no tengamos consenso sobre cómo debería dormirse? Sin embargo, dejo los debates de claustro de momento y vuelvo a la escena cotidiana. La alarma no ha sonado, el vecindario calla, y tú te giras en la cama preguntándote si el día siguiente será viable con esas pocas horas acumuladas. ¿A quién no le ha sucedido? Yo mismo, en noches de estreno de este canal, me encontré a las 3:30 repasando mentalmente si el micrófono estaba configurado, si la iluminación se vería tenue y cálida. Y entre pensamiento y pensamiento se me fue la noche. La paradoja es maravillosa. El insomnio que más temía era también el motor que me obligaba a preparar historias como esta. El segundo detalle que quiero resaltar es que, conforme envejecemos, el cerebro produce menos ondas de sueño profundo. Eso significa que estamos más pegados a la superficie del descanso, como un nadador que teme bucear demasiado. Cualquier movimiento
Cualquier aumento del ruido ambiental puede sacarnos de ese medio sueño y empujarnos a la orilla de la vigilia. Y aquí es donde vale una advertencia humorística. Si convives con alguien que ronca, prepárate para que se convierta en tu despertador personalizado. No hay reloj digital capaz de competir con ciertos decibelios humanos. Ahora bien, existe un aspecto positivo que queremos rescatar. Ese desvelo es también terreno fértil para reflexionar. Tu cerebro no está tan cansado como piensas. Más bien al contrario. A esas horas, la actividad eléctrica se parece a la de estados meditativos o creativos intensos. Algunos lo llaman el efecto ventana, una apertura temporal entre la somnolencia y la lucidez diurna. Y lo más gracioso es que solemos usarla para preocuparnos en lugar de para imaginar, como si el cerebro nos regalara un cuaderno en blanco y nosotros nos pusiéramos a dibujar facturas. Volvamos a la sabiduría del envejecimiento. Uno de los mayores aprendizajes de la edad madura es discernir qué merece nuestra atención. Despierto a las 3. Nadie mira, nadie juzga. Ese momento ofrece la oportunidad de ensayar en silencio lo que durante el día no te atreves a pensar en voz alta. Es una franja íntima y libre. Muchos ancianos, cuando se lo planteo así, sonríen y admiten que nunca habían pensado que esos minutos pudieran convertirse en aliados en lugar de enemigos. Y antes de cerrar esta parte, me permito otra rareza científica para condimentar la charla. ¿Sabías que ciertos pájaros tropicales sincronizan sus cantos precisamente entre las 3 y las 5 de la madrugada? Aparentemente, elegirán la misma franja que nosotros para agitarse. Los biólogos discuten su utilidad. Algunos dicen que es estrategia amorosa, otros que es mera defensa territorial. A mí me hace sospechar que compartimos con ellos una suerte de reloj universal, como si la naturaleza entera marcara esas horas para abrir un paréntesis. De modo que, al terminar esta sección, la conclusión es clara. Si vuelves a despertarte en mitad de la noche, recuerda que no hay nada defectuoso en ti. Hay historia, biología y hasta poesía escondida en ese gesto. Lo normaliza la ciencia, lo reivindica la historia y lo aprovecha el arte. La madrugada es, al mismo tiempo, carga y oportunidad. Lo que hagamos con ello depende de nuestra mirada. Y yo, mientras sigo narrando, te invito a que vayas dejando a un lado la frustración para preparar los sentidos a lo que llega. Los métodos prácticos que transforman ese espacio en tiempo creador. La herencia de los antepasados nocturnos suena casi como argumento de novela fantástica, pero está más cerca de lo cotidiano de lo que creemos. A las 3 de la madrugada, cuando hoy nos quejamos de nuestra incapacidad para seguir durmiendo, en realidad estamos obedeciendo a un rastro milenario inscrito en nuestros genes. Nuestros antepasados, en campamentos abiertos, no podían permitirse 8 horas de inconsciencia total mientras las fieras rondaban alrededor. El sueño partido, o bifásico, garantizaba que siempre hubiera alguien despierto, alguien atento a los ruidos del bosque o de la sabana. Si hoy brincas en la cama al escuchar el golpeteo de las cañerías o el portazo de un vecino nocturno, tal vez solo estés reviviendo el eco de esos centinelas invisibles.
La sabiduría de la vejez. Aquí encaja con extraordinaria naturalidad. Los mayores, levantándose a las 3, cumplen simbólicamente el papel de guardianes de la casa. Los vigías que velan por los que duermen. Es como si la ancianidad, en lugar de ser un lastre, fuera la concreción moderna de ese deber ancestral de protección. Curiosamente, muchos abuelos cuentan que, mientras todos duermen, ellos aprovechan para oír los sonidos de la casa y asegurarse de que nada falte. ¿No resulta hermoso pensar que despiertan justo para continuar una tradición tan antigua como la humanidad? Pero hay un detalle bastante extravagante. En documentos medievales se encuentran relatos de personas que, tras su primer sueño, se levantaban y visitaban a sus vecinos para charlar. Imagínate, hoy, llamar a la puerta a las 3:30, hablando de filosofía o de la jugada del mercado, sería un disparate social. Sin embargo, entonces era lo normal. Las casas se iluminaban con velas, se compartían rezos y hasta nacían hijos en ese lapso. Y si ahora tu hijo te encontrara escribiendo o leyendo a esa hora, seguramente pensaría que algo va mal en tu descanso. Lo cierto es que simplemente formas parte de esa continuidad histórica. Aunque hoy, el entorno urbano lo marque con un sello de insomnio. Este tema ha generado debates académicos intensos. Por ejemplo, algunos antropólogos sostienen que el sueño bifásico fue universal hasta el siglo XIX. Otros creen que solo era común en ciertas latitudes o entre comunidades rurales sin alumbrado eléctrico. Lo que está claro es que la llegada de la iluminación artificial cambió de forma radical nuestro reloj interno. Ahora la expectativa es apagarse 8 horas y reiniciar al amanecer, como si fuésemos dispositivos electrónicos. Y aquí surge la discrepancia. ¿Debería la ciencia aceptar que nuestro patrón fragmentado sea lo natural? ¿O deberíamos combatirlo a toda costa con medicamentos y rutinas estrictas? La respuesta, hasta la fecha, sigue sin consenso. Mientras tanto, me gusta imaginar el despertar moderno con toques de humor. Tú, medio dormido, enciendes la lámpara de la mesilla, miras el perchero y confundes el sombrero, colgado con la silueta de un búho urbano. Durante un segundo, la mente propone: ha vuelto la fauna del Paleolítico a vigilarme. Aquí uno no puede menos que reírse de su propio cerebro, capaz de convertir una chaqueta olvidada en un depredador milenario. Bromas aparte, lo cierto es que nuestra mente nocturna tiene predisposición a exagerar los peligros. Un comportamiento que fue útil en su día porque salvaría vidas, pero que hoy solo nos produce sustos ridículos. Si lo miramos en positivo, ese tiempo heredado puede convertirse en un recurso. Piensa, durante la vigilia nocturna de los ancestros, se inventaron canciones, se transmitieron historias, al calor del fuego, se rezaron plegarias y se tecieron planes de caza. El insomnio, mirado desde ahí, es el marco ideal para la creatividad. Muchos artistas, no por casualidad, trabajan de noche. La quietud y el silencio simulan aquel círculo tribal frente a las brasas. Y tú, con un bolígrafo o incluso con un teclado discreto, continúas esa cadena milenaria.
Otra rareza marginal que me parece deliciosa mencionar. Algunos experimentos con monos nocturnos muestran que ellos también fraccionan su descanso en bloques, alternando sueño y vigilancia, como si compartieran con nosotros esa misma coreografía nocturna. La ciencia no está segura de si se trata de convergencia evolutiva o de un vínculo aún más profundo que aún no alcanzamos a comprender. Quizá, en ese sentido, la humanidad jamás ha dormido sola. En la tradición oral todavía sobreviven rastros de esta pauta. En aldeas apartadas, sobre todo en zonas montañosas, hay ancianos que recuerdan cómo sus padres encendían la lumbre entre las 3 y las 4 para adelantar trabajo en la cocina, arreglar herramientas o incluso recoger agua. Lo relataban como si fuese una costumbre tan natural como el desayuno. Estos testimonios reafirman la idea de que nuestra modernidad se limita a tachar de patológico lo que, durante siglos, fue pura rutina. Aquí viene el consejo vital que brota de todo esto. No huyas de tu despertar nocturno como si hubiese algo roto en ti. Míralo como un reclamo de autenticidad, una invitación de tu propio cuerpo a reconectar con un hilo perdido de la historia. La vejez, que a menudo se pinta como resignación, puede mostrarse como renovación. Ahora puedes ocupar tu rol de guardián nocturno, consciente y sereno. Finalmente, quiero dejar abierta una discusión fascinante. Si nuestro sueño está fragmentado de forma natural, ¿qué pasaría si reorganizáramos nuestras jornadas, asumiendo los despertares como momentos legítimos de actividad ligera? ¿Podría la sociedad volver a admitir horarios dispares, con pausas nocturnas reconocidas? Algunos investigadores creen que sí, que a medida que el teletrabajo se normaliza, podríamos regresar a un esquema más flexible, y otros temen que significaría desorganización y estrés añadido. Sea como fuere, por ahora, somos testigos y protagonista de un dilema en plena construcción. Piensa en la escena final. Tú, sentado a oscuras a las 3:15, con una taza de agua y un cuaderno. Mientras el mundo duerme, prolongas el legado de miles de ancestros que miraban el cielo estrellado a la misma hora, convencidos de estar acompañados de dioses, espíritus o memorias. Tú no necesitas llamarlo así. Únicamente necesitas presenciarlo. Y esa es una manera íntima de reconciliarse con el propio insomnio. Una mente en efervescencia silenciosa. Esa es probablemente la mejor descripción de lo que ocurre a las 3 de la madrugada cuando, contra toda lógica, el cerebro no se siente torpe ni aplastado, sino chispeante. Puede parecer una broma cruel. Uno quisiera dormir, y sin embargo, las conexiones neuronales están en plena fiesta secreta. Mientras el cuerpo pide reposo, la mente lanza ideas como fuegos artificiales que estallan en cámara lenta. La paradoja es tan fascinante como desesperante, porque a esas horas, la inspiración suele llegar acompañada de bostezos. Sabemos que entre las 3 y las 5 de la mañana predomina el sueño REM, esa fase en la que soñamos y en la que el cerebro procesa a su manera los recuerdos del día. Allí, las emociones se mezclan con imágenes incoherentes. Es cuando te ves volando sobre la nevera de tu abuela o corriendo una maratón con zapatos de claqué.
Pues bien, justo en esa franja, una caída mínima de la profundidad del sueño puede empujarnos a la vigilia. El resultado: abrimos los ojos, todavía flotando en el océano REM, con una mente hiperactiva, a menudo más clara que durante la tarde. Aquí aparece otra enseñanza propia de la edad madura. Al envejecer, la mente aprende a valorar los momentos fugaces de lucidez, esos destellos en medio de la penumbra. A diferencia de la juventud, que confía en disponer de interminables mañanas, quien envejece sabe que cada instante singular es irrepetible. Así, esa vigilia nocturna puede vivirse como un regalo, no como un fallo. En medio de este fenómeno, conviene introducir una curiosidad algo extraña. Varios científicos han comparado los patrones de actividad cerebral al despertar de madrugada con el estado conseguido durante sesiones de meditación profunda. No hablo de misticismo barato. Los registros con electrodos muestran que las mismas ondas cerebrales aparecen en ambos estados. Por eso, muchos sostienen que despertarse a las 3 es involuntariamente como entrar en trance. Tu cerebro se sitúa en un umbral creativo, vulnerable y expansivo a la vez. El debate académico, sin embargo, está servido. Hay neurocientíficos que desconfían de equiparar estos estados. Para ellos, el despertar abrupto carece del control consciente de un meditador, por lo que las similitudes fisiológicas no deberían sobreinterpretarse entre otros. En cambio, argumentan que la experiencia subjetiva, esa claridad inusitada, esas intuiciones brillantes, es tan valiosa que merece tomarse en serio. ¿Hasta qué punto sucede lo mismo con todos los insomnes? ¿O se trata solo de una minoría sensible a estos cambios? No hay consenso absoluto, lo que hace el fenómeno aún más intrigante. Ahora, me gustaría relatarlo con un poco de humor cotidiano. Imagina abrir los ojos a las 3:07 y empezar a resolver, con absoluta concentración, problemas insignificantes. Debería reorganizar el armario por colores. ¿Por qué nunca completé aquella colección de pegatinas? Esos pensamientos, absurdos al amanecer, parecen trascendentes en el silencio nocturno, como si tu mente se hubiese convertido en un filósofo insomne, obsesionado con misterios ridículos. No obstante, la evidencia sugiere que algunas de las mejores ideas surgen precisamente en esa frontera. Personajes históricos, como Edison o Kafka, trabajaban de madrugada. Unos buscaban la quietud, otros, esos chispazos que no aparecen en reuniones de oficina, ni bajo el sol de mediodía. Hay músicos que aseguran que las melodías emergen enteras a esas horas, como si el inconsciente hubiese estado trabajando en secreto. La rareza marginal que quiero añadir aquí es la siguiente. Estudios en Japón han mostrado que un porcentaje curioso de víctimas de despertares a las 3 relatan experimentar sensaciones de sombra en la habitación o de presencia extraña. La ciencia lo explica como parálisis del sueño o restos del REM superpuestos a la vigilia, pero no deja de ser llamativo. Nuestro cerebro, cuando más creativo está, también tiende a generar alucinaciones pasajeras y figuras fantasmales. Y eso confirma que ese momento es realmente especial.
ni bien dormidos, ni plenamente despiertos. Somos visitantes de una tierra intermedia. Lo que deberíamos aprender es a aprovechar ese terreno fronterizo en lugar de temerlo. He conocido personas que, al escribir a esa hora, descubrieron confesiones íntimas que jamás se habrían permitido de día. Otros han dibujado, hilvanado proyectos o simplemente tomado notas que después resultaron ideas brillantes de negocio. Lo esencial es no perder la oportunidad. Como dicen algunos, el cerebro abre la puerta y somos nosotros quienes decidimos entrar o perder el tren. Ahora entra la reflexión sobre la vejez. A lo largo de la vida, acumulamos rutinas, certezas, máscaras sociales. Pero en esa madrugada, cuando el filtro lógico se afloja, el anciano redescubre espontaneidad, una suerte de juventud de pensamiento. Por eso, incorporando un toque de ironía, digo que el insomnio puede ser la mejor cirugía estética, intelectual. Arrugas en la piel, sí, pero ideas frescas en la mente. Para terminar, dejo planteada una cuestión que me parece vital. Si supiéramos que el estado más creativo y claro ocurre en horas de insomnio, ¿reevaluaríamos nuestra manera de medir la productividad? Tal vez el problema no sea no dormir, sino empeñarnos en que el tiempo de creación debe coincidir con el horario diurno impuesto. Una sociedad distinta podría reconocer que a las 3 de la mañana florecen tantas ideas como a las 10. Y entonces, aceptar que cada cabeza tiene sus propios relojes. De momento, lo que podemos hacer a título personal es acercarnos a esa vigilia como a un laboratorio. No todo lo que experimentes allí será oro puro, pero sí será genuino. Quizás un 90% de pensamientos serán tonterías, como la eterna preocupación por si las plantas necesitan música, pero ese 10% restante puede ser un destello de intuición, irrepetible. Y justo ese destello, esa lucidez inesperada, quizás sea el verdadero motivo de la efervescencia silenciosa de tu mente. El arte sencillo de escribir en la penumbra comienza, como tantas otras cosas, con un gesto mínimo. Tomar un cuaderno y un bolígrafo cuando la madrugada se abre como un ojo inquieto. Te despiertas a las 3 de la mañana. La casa entera parece contenida en un silencio absoluto. Y en lugar de dar vueltas en la cama o encender la pantalla brillante del teléfono, eliges garabatear. A simple vista es trivial, pero ese momento se convierte en semilla de cambio. Algunos piensan que escribir en la noche es oficio de poetas atormentados, pero en realidad cualquiera puede hacerlo. La escritura nocturna no se trata de belleza estética, sino de sinceridad desarmada. A esas horas, la mente aún impregnada de sueños desborda imágenes, emociones y recuerdos sin filtro. Precisamente, por eso escribir resulta tan potente. El bolígrafo actúa como un puente entre el subconsciente y el amanecer que está por venir. Aquí incorporo una gota de sabiduría relacionada con la vejez. Expresarse con palabras, incluso torpes, es una forma de ordenar la experiencia acumulada a lo largo de ellos años. El anciano que escribe no compone para obtener premios literarios, sino para vaciar sobre el papel lo que su corazón guarda como archivo pesado. Esa acción, lejos de ser terapéutica, solo en teoría,
demuestra mejorar el ánimo, la memoria y hasta el sistema inmunitario. Según varias investigaciones en psicología, una curiosidad deliciosa es que, en comunidades monásticas medievales, los hermanos se despertaban durante la vigilia para copiar libros o escribir salmos. Así, la noche era tan productiva como el día, pero con un carácter de intimidad espiritual. En cierto modo, cuando hoy alguien toma lápiz a las 3, está repitiendo un gesto secular y ancestral, heredero de aquel trabajo calígrafo en la penumbra de las velas. Abro aquí un debate que sigue vivo entre académicos. ¿Escribir sobre emociones mejora porque produce catarsis o porque reorganiza cognitivamente la memoria? Las dos teorías conviven. Una afirma que expulsamos lo reprimido, como abrir una válvula. La otra sostiene que escribir reorganiza el relato interno, ofreciendo estructura y sentido a lo vivido. Lo interesante es que quizá ambas sean verdaderas, y por eso la práctica resulta tan revolucionaria. Añado ahora una pincelada humorística de experiencia personal. Una noche, decidido a seguir el consejo, tomé el cuaderno y escribí: hoy he sentido, y orgullo aparte, me quedé dormido a mitad de la frase interminable cruzando varias líneas en diagonal. Al despertar, esa garabateada parecía jeroglífico egipcio. Lo curioso es que la mera intención de escribir me alivió, aunque el resultado fuese ilegible. Así comprobé que el ritual pesa más que la perfección. He conocido ancianos que, al convertir esta costumbre en hábito, hallaron revelaciones inesperadas. Recuerdo el caso de un jubilado que escribió: he trabajado 40 años sin preguntarme qué deseaba en serio. Esa frase, anotada en una madrugada cualquiera, lo empujó después a dedicarse a la escultura en madera. Y hoy vende pequeñas tallas en mercadillos, con una sonrisa que ni el mejor somnífero podría haberle dado. Aquí la sabiduría es clara. La vida no se mide solo en lo que acumulamos, sino en la capacidad de narrar lo que hemos sentido. Y la vejez ofrece justamente tiempo y experiencia para esa narración. Ahora, quiero incluir una rareza marginal. Ciertos estudios recientes sugieren que cuando escribimos nuestras emociones negativas, el cerebro reduce la actividad en la amígdala, esa zona que dispara alarmas de ansiedad. Es decir, al volcar el malestar en palabras, el circuito del miedo baja de volumen. Algunos investigadores lo llaman efecto desahogo neuronal. Y aunque suena hasta cómico, confirma lo que tantas abuelas sabían de forma intuitiva: escribe tus penas y se irán. Hay otra variante muy gratificante: el diario de gratitud. Anotar 3 cosas por las que sentirse agradecido cada noche. Puede ser tan pequeño como el sabor del té de menta, o tan grande como mi nieta me llamó. La magia de esa escritura no está en los objetos nombrados, sino en la actitud. Con el paso de días, la mirada se entrena a enfocar lo positivo. Es un efecto de retroalimentación agradable. Ves más motivos para agradecer porque estás entrenado para buscarlos. Aquí me permito intercalar un ligero chiste. La primera vez que intenté mi propio diario de gratitud, escribí: gracias porque el vecino de arriba parece haberse mudado.
Al día siguiente, comprobé que no se había mudado. Solo había dormido fuera. Así aprendí que la gratitud también debe ser flexible. Pero bromas aparte, esta escritura ha demostrado, científicamente, prolongar el tiempo de sueño y aumentar la percepción de bienestar en personas mayores. Y eso, para quien sufre insomnio, es oro en polvo. Dejemos otra cuestión abierta al debate. ¿Es necesario escribir con la mano para obtener el beneficio completo? ¿O sirve teclear en el móvil o el ordenador? Algunos psicólogos dicen que el acto físico de trazar las letras refuerza la conexión neuromuscular y facilita la catarsis. Otros sostienen que lo importante es la reflexión y que el formato es secundario. Quizá la respuesta resida en elegir el medio que menos distracciones provoque. En pleno 2024, con móviles vibrando y pantallas brillantes, a veces un cuaderno silencioso sigue siendo el refugio perfecto, sea cual sea el medio. Lo fundamental es la constancia. Como cualquier arte, la escritura en la penumbra necesita repetición. Al principio, resulta extraño. Luego, se convierte en refugio querido. Una noche, escribes temas triviales. Otra descubres sentimientos largamente ocultos. Con el tiempo, el cuaderno se convierte en espejo, donde ves con claridad no solo tus noches, sino tu trayectoria vital completa. Me gusta pensar que cada palabra escrita en la madrugada es como una semilla lanzada en tierra oscura. No siempre germina. A veces se pierde en la página, pero de vez en cuando brota un tallo inesperado que transforma la huerta entera de tu vida. Eso es lo que da sentido a este arte sencillo, casi secreto, que cualquiera puede practicar. La próxima vez que despiertes a las 3, recuerda, escribir no es secundario, es darle forma al murmullo caótico de tu mente. Y a fuerza de repetirse, ese murmullo se convierte en canto que acompaña el día entero. Respirar cuando todo está quieto no es simplemente un acto fisiológico, es un arte de supervivencia tranquilo, casi invisible, que puede transformar por completo esas horas ingratas en las que la madrugada nos arranca el sueño. He ahí el secreto, convertir lo inevitable en ritual. En mi propia experiencia, despertar a las 3:20, mirar el techo y sentir que el mundo entero descansa menos yo, podía resultar desesperante. Hasta que probé lo que hoy llamamos meditación sencilla, pero que básicamente consiste en sentarse derecho, apoyar suavemente las manos sobre las piernas, cerrar los ojos y seguir la danza de la respiración. El aire que entra, fresco como ola nocturna. El aire que sale, tibio como suspiro, parece banal. Pero después de apenas unos minutos, el cuerpo comienza a ceder, como si reconociera en esa cadencia otra forma de descanso. Aquí cabe una primera chispa de sabiduría, vinculada a la vejez. Al envejecer, uno aprende a valorar lo simple, lo que no necesita aparatos ni gastos. Y la respiración es, por excelencia, la herramienta más accesible y constante que tenemos. Ni receta médica, ni batería recargable, simplemente está ahí, actuando como metrónomo de la vida. Descubrir que respirando se calma el insomnio es un tipo de riqueza silenciosa de la vejez, comparable con aprender a saborear el café sin prisas o a escuchar
el canto de los pájaros sin auriculares. Una curiosidad marginal que siempre me ha encantado. En escritos de la India clásica se llamaba a esa franja entre las 3 y las 5 de la mañana Brahma Muhurta, el tiempo del Creador. Creían que el universo, a esas horas, palpita con energía más clara, como un río diáfano. Por eso yogis, sabios y místicos, se levantaban a meditar en ese margen, convencidos de que cada inhalación, a esa hora, era como beber el néctar mismo de la serenidad. Curiosamente, la neurociencia moderna ha registrado que en esa franja se reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, es decir, Oriente y Occidente, separados por milenios, coinciden en señalar lo mismo. Y, como todo en ciencia, aquí se abre el debate. ¿Esos beneficios provienen exclusivamente de la hora en que practicamos o de la técnica en sí? Hay estudiosos que sostienen que lo crucial es la calidad de la práctica. La madrugada solo ofrece menos distracciones, y otros insisten en que hay una peculiar predisposición fisiológica en esas horas que amplifica el efecto de la meditación. Todavía no hay respuesta definitiva, pero mientras los expertos discuten, uno puede simplemente aprovechar y comprobarlo por sí mismo. Quiero ahora bajar el tono y describir la práctica, de modo casi ASMR. Te sientas, cierras los ojos. Al inhalar cuentas mentalmente 4. Sientes como el vientre se expande, casi como una ola que crece en la arena. Al exhalar cuentas 6. El vientre se retrae. El aire abandona eco. El cuerpo como brisa lenta. Si aparecen pensamientos, y siempre aparecen, no los reprimes ni los combates. Los miras pasar como coches en una carretera oscura. Allí van. Tú no te subes. Simplemente vuelves al aire que baila entrando y saliendo. 5 minutos después, tu frecuencia cardíaca se ralentiza. Las sienes parecen desinflarse y lo que antes era angustia se vuelve calma. El humor, incluso en esta serenidad, nunca sobra. Una vez intenté seguir este ejercicio con tanta concentración que un estornudo interrumpió el conteo. Inspira 4, expira 6. Achis. Perdí la cuenta, pero gané la certeza de que incluso la meditación admite tropiezos cómicos. Lo importante es retomar con benevolencia, no con severidad. Relatos de personas mayores refuerzan esta práctica. Una señora con dolores de rodilla confesó que cada madrugada, en lugar de desesperarse, practicaba esa respiración, sentada en su sillón. Al cabo de semanas, notó que no solo dormía mejor, sino que el dolor parecía menos intenso. No porque la rodilla sanara mágicamente, sino porque la tensión añadida que amplificaba el dolor disminuyó. Y eso demuestra otra sabiduría de la vejez. El dolor nunca se extingue del todo, pero la manera en que lo miramos lo transforma. Otra rareza que me gusta mencionar. Existe un estudio en el que un grupo practicaba respiraciones conscientes, mientras otro simplemente veía televisión tras medianoche. Los del grupo de la respiración no solo reportaron menos ansiedad, sino mejoras medibles en la función inmunitaria. ¿Quién diría
que inhalar y exhalar con atención podría volverse defensa ante virus. La explicación científica habla de reducción, de inflamación sistémica, pero a mí me gusta imaginarlo como diminutos guardianes, formándose fila cada vez que exhalas con calma. Lo bello de esta práctica es que no necesita perfección. No hay maestro evaluando tu postura, ni jurado calificando tu silencio. Basta sentarse y permitirse ese espacio. Esa es la ironía. Lo que parece demasiado simple es precisamente lo que funciona. Y no exige creencias religiosas ni velas aromáticas. Aunque si pones una quizás vuela mejor la habitación. Exige solo honestidad con uno mismo. Antes de cerrar esta sección, dejo una pregunta abierta. ¿Deberíamos enseñar estas técnicas en las escuelas, igual que enseñamos matemáticas o gramática? Hay pedagogos que insisten en que la atención consciente es un derecho básico, mientras que otros creen que insertar la meditación en currículos educativos la pervertiría. Quizá la respuesta esté en el equilibrio. Ofrecer las herramientas como quien da un lápiz, para que cada cual decida si dibuja o no. Mientras tanto, yo insisto, si abres los ojos a las 3, prueba a cerrar los párpados de nuevo y escuchar tu respiración. Acaricia el aire idéntico de tu infancia, de tu juventud y de tu madurez. Descubrirás que dentro de ti sigue latiendo un compás capaz de arrullar la vigilia más cerca. Es, en definitiva, un concierto que diriges sin batuta y que se toca con el único instrumento con el que naciste. El aire que va y viene, como el tiempo, como la vida misma. Preguntas que transforman desde la almohada pueden sonar como un título de manual de autoayuda barato, pero créeme, la madrugada es el instante perfecto para convertir un par de interrogantes en brújula diaria. Cuando uno despierta a las 3 de la mañana, con la mente medio flotando entre el sueño y la vigilia, aparecen pensamientos dispersos. En lugar de permitir que se ahoguen en preocupaciones repetidas, esas que giran como un ventilador oxidado, podemos dirigirlas hacia una ruta simple y poderosa: cuestionarnos. Lo descubrí una noche en la que no podía volver a dormir. Abrí el cuaderno y, sin pensarlo mucho, escribí: ¿con qué emoción quiero vivir el día? Era una pregunta sencilla, pero me descolocó. De repente, tenía la opción de elegir tranquilo, agradecido, curioso. Esa pregunta orientó las siguientes horas, y desde entonces experimenté que elegir en la madrugada condiciona la forma en que amanezco. Aquí está la primera perla de sabiduría desde la vejez. A cierta edad, los días se vuelven más valiosos. Elegir cuidadosamente la emoción que nos acompañará se vuelve casi un acto de dignidad. De jóvenes, aceptamos cualquier estado de humor como tormenta pasajera, pero en la madurez, aprendemos que la serenidad o la gratitud pueden protegernos mejor que cualquier pastilla. Una rareza marginal. En algunas comunidades de Alaska, las personas mayores realizan lo que llaman el consejo del hielo. Se levantan muy temprano, se sientan en silencio frente a la nieve y se preguntan 3 cosas antes de empezar el día. ¿A quién ayudaré? ¿Qué aprenderé? ¿Qué recordaré si muriera esta noche? Puede sonar solemne, pero ellos lo transmiten con humor.
Dicen que si el hielo te responde, es que ya te has congelado. Lo curioso es que, aunque parece ritual exótico, guarda similitudes increíbles con las preguntas diarias que proponen psicólogos modernos. El debate académico aquí está abierto. Algunos científicos creen que las preguntas matinales funcionan como sugestión positiva, una especie de programación mental que cambia tu percepción del día. Otros argumentan que en realidad no cambia la realidad, solo la interpretación que damos. Lo que sí está comprobado es que plantearse preguntas transforma la disposición emocional y reduce la indefensión. Lo intrigante es si esas preguntas pueden producir cambios objetivos en la atención del cerebro, haciéndonos detectar oportunidades reales que de otro modo ignoraríamos. Bien, para no quedarnos teóricos, déjame mostrarte 6 preguntas que yo mismo practico o intento practicar, porque a veces me vence el almohadón. Son como llaves que abren el día. ¿Qué estado anímico deseo hoy? No qué pasará, sino qué quiero elegir. Puede ser calma, entusiasmo, confianza. ¿Qué aprenderé en esta jornada? Algo pequeño basta. Una receta. Una palabra. Aprenderás rejuvenecer. ¿A quién puedo ayudar? A veces basta un mensaje breve. Una llamada. La sensación de utilidad cura venas internas. ¿Qué 3 objetivos alcanzables quiero cumplir? Pequeños logros. Tender la cama cuenta. No subestimes. ¡Qué buena sorpresa espero! El cerebro se pone a buscarla de forma casi automática. ¿Por qué doy gracias? El ejercicio fundamental, nada sostiene más a un corazón que la práctica de la gratitud. 2 cosas curiosas. Primero, que no necesitas responder con gran elocuencia. Incluso una palabra sencilla funciona. Segundo, que con el tiempo se convierte en especie de gimnasia psicológica. Los músculos de la mente se entrenan y responden más rápido. Un poco de humor nunca sobra. Recuerdo que una madrugada apunté, hoy quiero vivir con valentía. Apenas amaneció. Lo primero que hice fue enfrentar el monstruo del fregadero. La torre de platos sucios. No era la odisea heroica que imaginaba, pero sí fue coherente con mi palabra elegida. Y esa comicidad confirma que, hasta en lo trivial, la pregunta puede dar dirección. Historias de ancianos confirman este poder. Conocí a un hombre que, tras jubilarse, empezó a despertarse inquieto cada madrugada. Decidió hacerse cada día una misma pregunta. ¿Quién necesita mi ayuda hoy? Un día fue su nieto, al que dio clases de dibujo. Otro día, un vecino con las bolsas de compra. Y así, sin proponérselo, se volvió referente de alegría en su barrio. Él mismo decía que la pregunta le había salvado del vacío. La sabiduría de la edad. Aquí se revela cuando eres mayor. Las grandes conquistas dejan de importar tanto como la calidad de los instantes. Y hacerse preguntas es una forma activa de seleccionar instantes con significado. Cierro con otra cuestión abierta. Deberíamos enseñar a los estudiantes a comenzar el día con preguntas personales. Además de asignaturas tradicionales, algunos especialistas en educación insisten en que sí, porque entrenar la mente en formular intenciones podría prevenir la epidemia de apatía adolescente. Otros creen que la obligación arruinaría la espontaneidad.
y que cada ser humano debe descubrir sus preguntas por sí mismo. Yo prefiero quedarme con esta idea. Las preguntas correctas son como linternas. De nada sirve obligar a otro a llevarlas si no quiere encenderlas. Así que, la próxima vez que despiertes entre las 3 y las 5, en vez de gruñir, otra vez desvelado, prueba a elegir una pregunta. Puede que la respuesta no cambie el mundo, pero cambiará la manera en que abres los ojos al día. Y a veces, eso es exactamente lo que la vida necesita. La alquimia de la constancia diaria es, en esencia, lo que decide si todo lo que hemos explorado hasta ahora se convierte en una anécdota pasajera o en un cambio de vida real. Porque, seamos sinceros, leer sobre escritura nocturna, meditación en silencio y preguntas transformadoras puede sonar inspirador, pero si lo dejamos abandonado en la misma estantería, donde descansa la bicicleta estática, o aquel curso de idiomas, nunca terminado, no servirá de nada. Aquí, precisamente aquí, entra en juego la fuerza secreta, la constancia. Y lo diré sin rodeos. No necesitas disciplina de acero, ni horario militar. Lo que se necesita es trato suave y repetición tranquila. ¿Cómo se transforma una madrugada incómoda en un laboratorio de renovación? La receta está en mezclar, como ingredientes en un caldero alquímico, 3 prácticas sencillas: escribir 15 minutos, respirar consciente 5 minutos, hacerse un par de preguntas iluminadoras, mezcladas con perseverancia, producen un efecto que ningún somnífero puede garantizar. Una sensación de propósito. He visto como ancianos que se sentían derrotados por su insomnio, tras un mes de combinar los 3 hábitos, empezaban a sonreír a primera hora, como si hubiesen descubierto un pasaje secreto al otro lado de la vigilia. Esa sonrisa no resultó de una noche milagrosa, sino del goteo constante de práctica. La sabiduría en la vejez lo entiende. Nada que importe se cosecha de inmediato. Las mejores viñas tardan años en madurar. Del mismo modo, los frutos de estas prácticas germinan poco a poco, hasta que un día el insomnio se vive como un espacio bendecido. Permíteme una rareza marginal. Algunos estudios en psicología del hábito sostienen que necesitamos unos 30 días para consolidar un patrón. Sin embargo, investigadores de Londres observaron que en realidad el rango era mucho mayor, entre 18 y 254 días. Un abanico tan amplio que da risa. ¿Qué significa esto? Que nadie puede frustrarse por no cambiar de vida en 3 semanas exactas. La curva de cada persona es distinta. Es como hacer pan casero. Algunos hornos tardan más aunque uses la misma receta. En un tono más humorístico, recuerdo que una noche decidí practicar los 3 métodos seguidos. Escribí unas líneas, respiré concentrado, formulé mis 6 preguntas. Me sentí tan satisfecho que exclamé en voz baja: «Soy un gurú». Justo entonces, mi gato saltó sobre el cuaderno y derramó un vaso de agua. Epifanía arruinada. Lo gracioso fue comprender que la constancia también implica reírse de los percances, porque la perfección no existe en la práctica cotidiana. El debate académico que quiero plantear aquí es el siguiente. Basta con que una práctica repetida genere mejoras emocionales subjetivas.
¿O se necesitan siempre pruebas biológicas contundentes para validarla? Algunos psicólogos sostienen que si la gente experimenta bienestar, es suficiente evidencia pragmática. Y otros insisten en que sin marcadores fisiológicos, el efecto podría ser pura sugestión. El dilema permanece abierto, pero quizá la respuesta esté en aceptar que nuestra experiencia subjetiva también es en realidad, aunque no aparezca en resonancias magnéticas. Volviendo a ejemplos concretos, recuerdo a una mujer jubilada en la costa mediterránea que transformó su tiempo de insomnio en taller creativo. Cada noche escribía, respiraba y anotaba 3 objetivos sencillos: llamar a su hermana, regar las plantas, caminar 15 minutos. Pasaron semanas y, sin darse cuenta, había recuperado vitalidad y volvió a pintar acuarelas que llevaba décadas olvidadas. La alquimia funcionó porque ella no tiró la toalla a la tercera noche. Se dejó moldear por la rutina. Aquí va la enseñanza final de la vejez, quizá la más contundente. Perseverar no es apretar los dientes, sino convertir la repetición en compañía. El anciano que persevera en estas prácticas aprende a disfrutar el mero acto de sentarse con su respiración, como quien disfruta del sonido de un viejo reloj de péndulo. El verdadero cambio surge cuando la acción deja de ser un esfuerzo y se convierte en identidad. Ya no dices, tengo insomnio, sino, tengo mi hora sagrada de las 3. Y para cerrar con un poco de poesía, imagina que esas horas nocturnas son tierra oscura. La escritura es semilla. La respiración es agua. Las preguntas son la luz que se filtra, tarde o temprano. Aunque no lo midas, día a día, de esa tierra brotará un brote humilde, luego un arbusto, quizás un árbol entero. Esa es la verdadera alquimia. Transformar la desesperación en jardín. Y creo. Así que la próxima vez que abras los ojos a las 3:15, sonríe. No porque te encante madrugar, ni porque la sociedad aplauda a los desvelados, sino porque sabes que en ese instante tienes 3 tesoros a tu alcance: pluma, aire y preguntas. Y con ellos puedes reconstruir un amanecer distinto. Y si lo practicas con constancia, no tendrás que esperar milagros. La rutina misma será el milagro. Al mirar hacia atrás en este viaje, comprendemos que el insomnio de las 3 de la madrugada, aquel que tan a menudo parecía castigo, se revela bajo una luz distinta, la de un tiempo fértil. Lo que al principio se vivía como frustración, se convierte en terreno para cultivar escritura, meditación y reflexión consciente. Cada sección nos mostró, desde una perspectiva científica y a la vez íntima, que estos despertares nocturnos son más comunes de lo que pensamos y poseen raíces ancestrales, de tribus que vigilaban hogueras, a monjes que copiaban manuscritos en silencio. Hemos visto cómo escribir con sinceridad permite organizar emociones, cómo respirar profundamente calma el sistema nervioso y abre un espacio de serenidad, y cómo plantearse preguntas sencillas dirige el ánimo y la acción de todo el día. Juntas, estas prácticas configuran una alquimia poderosa que no requiere más que constancia.
La sabiduría de la vejez nos recuerda que los cambios profundos no acontecen en un golpe de fortuna, sino en la repetición paciente de actos discretos. El insomnio deja de ser un fantasma para presentarse como compañero inesperado. No hay que temer a estas vigilias. Basta con cambiar la forma de habitarlas. Y si añadimos un poco de humor, descubrimos que incluso los tropiezos, un estornudo durante la meditación, un gato sobre el cuaderno, una pregunta que conduce al fregadero, son parte del mismo aprendizaje. Así, la invitación final es abrazar la madrugada como suelo fértil, como oportunidad de introspección y de pequeños comienzos, porque a esas horas el mundo está callado y uno puede escucharse de verdad. Quizá nunca consigamos dormir de corrido como antaño, pero podemos ganar algo más duradero, reconciliarnos con nosotros mismos y con el tiempo. Fin del guión. Buenas noches.